Un multimillonario insulta a un conserje negro. Entonces, ella dice una palabra que lo deja sin palabras. ¿Y si en un instante, las palabras que eliges pudieran cambiar el curso de tu vida para siempre? Transformando tus dificultades en oportunidades y tu silencio en una voz poderosa que otros ya no puedan ignorar. Tassa Simmons empujaba su carrito de limpieza por el vestíbulo acristalado de la Torre Wright. El zumbido de la ciudad al amanecer se filtraba por las imponentes ventanas. A sus 29 años, su vida era un delicado equilibrio. Sus manos, callosas por años de fregar pisos y limpiar escritorios, se movían con precisión mientras pulía los accesorios de latón. El aroma a limpiador de limón se aferraba a su uniforme azul marino, un marcado contraste con los trajes a medida y los perfumes de diseñador que llenaban el aire a su alrededor. La vida de Tassa no siempre había sido así. Criada en un apartamento estrecho en uno de los barrios más peligrosos de Atlanta, vio a su madre soltera, Loretta, trabajar en 2 empleos para alimentarse a ella y a su hermano menor, Miles. El mantra de Loretta era simple: trabaja duro, Tassa. Nadie te va a regalar nada. Esas palabras la acompañaron incluso ahora, 5 años después de la muerte de su madre por un infarto repentino. A los 24 años, Tassa se había convertido en la tutora de Miles, cambiando sus sueños de montar un pequeño negocio de limpieza por la estabilidad de un sueldo de conserje. Miles tenía 16 años, un adolescente desgarbado con el ingenio agudo de su madre y una facilidad para meterse en líos. Los días de Tassa giraban en torno a mantenerlo en el buen camino, asegurándose de que fuera a la escuela, se mantuviera alejado de las peleas y no cayera en las trampas que habían cobrado tantos chicos en su barrio. Sus turnos en Wright Tower eran largos, a menudo se extendían hasta la noche, pero cada dólar que ganaba se destinaba al alquiler, la compra y a algún que otro par de zapatillas a kilómetros de distancia. Sus propios sueños. Vivían en un cuaderno escondido bajo el colchón, lleno de bocetos del logotipo de Simmons Sparkle, su imaginario imperio de la limpieza. Los inquilinos de Wright Tower rara vez la veían. Para ellos, Tassa era solo parte del paisaje. Una mujer uniformada que se mimetizaba con el fondo, como las plantas en maceta que limpiaba. A veces captaba la mirada de algún ejecutivo de traje, pero nunca era amable. Era el tipo de mirada que decía: no perteneces aquí. Tassa había aprendido a tragarse el dolor de esas miradas, pero nunca dejaban de dolerle. Era negra. Era pobre. Y para ellos, era invisible. Pero Tassa no era invisible para sí misma. Sabía lo que valía, aunque el mundo no la supiera. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave sonido metálico y Patrick Wright entró en el vestíbulo. A sus 42 años, era el tipo de hombre que llamaba la atención sin proponérselo. Su traje gris oscuro a medida se ajustaba a sus anchos hombros y sus ojos gris acero escudriñaban la habitación con la precisión de un depredador. Patrick era el multimillonario fundador de Wright Tech, una empresa que había revolucionado la automatización impulsada por IA, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos del sur. Su rostro aparecía en las revistas, su nombre era sinónimo de poder. Pero para quienes trabajaban para él, era algo completamente distinto. Frío, despiadado y absolutamente inaccesible. Patrick era dueño de la Torre Wright, un reluciente monumento a su éxito, y realizaba visitas sin previo aviso para asegurarse de que todo estuviera a la altura de sus exigentes estándares. Sus empleados murmuraban sobre su temperamento, sobre cómo despedía a alguien por un solo error o descartaba una idea con un comentario mordaz. Para Patrick, el mundo era una máquina y él era su ingeniero. Las personas eran engranajes, reemplazables, prescindibles. Esa mañana, estaba de mal humor. Un acuerdo con una empresa tecnológica europea se había frustrado, costándole millones, y estaba deseando desquitarse con alguien. Mientras caminaba por el vestíbulo, con sus zapatos lustrados resonando contra el mármol, su mirada se posó en Tassa. Estaba limpiando una mesa de cristal, con movimientos rápidos y expertos. Su uniforme estaba ligeramente arrugado por un largo turno,
y un mechón de su trenza se había soltado del moño. Para Patrick, ella era un defecto en su máquina perfecta. «Oye, tú», ladró Patrick, con su voz atravesando el silencio del vestíbulo. Tasa se quedó paralizada, con el trapo flotando sobre la mesa. Se giró para mirarlo, con el corazón latiéndole con fuerza. Había visto a Patrick antes, siempre de lejos, pero esta era la primera vez que le hablaba. «Sí, señor», dijo, con un tono educado pero firme. Su madre le había enseñado a mantener la cabeza alta, sin importar con quién hablara. Los labios de Patrick se curvaron en una mueca burlona. «Esta mesa está manchada. ¿Llamas a esto limpio? La gente como tú no encaja en un lugar como este. Solo eres un conserje. Conoce tu lugar». Las palabras golpearon a Tasa como una bofetada. Sintió el calor subir por sus mejillas, el pulso martilleándole en los oídos. «Gente como tú». Sabía exactamente a qué se refería. No se trataba solo de su trabajo. Se trataba de su piel, su pasado, su propia existencia en su mundo prístino. El vestíbulo pareció encogerse a su alrededor. El mármol reluciente y el cristal se burlaban de su presencia. Las manos de Tasa temblaban, pero ella los apretó alrededor de su trapo, obligándose a mantener la calma. Quería gritarle para decirle que no tenía derecho a hablarle así, pero el miedo a perder su trabajo, lo único que los mantenía a ella y a miles a flote, la mantuvo en silencio. Bajó la mirada, odiándose por ello, y asintió. «Lo arreglaré, señor». Patrick se burló, ya dándose la vuelta. «Rápido», dijo, con la voz llena de desdén. «No tengo tiempo para la incompetencia». Tasa se quedó clavada en el sitio, con el pecho apretado por una mezcla de ira y vergüenza. Aún podía oír el eco de sus palabras. Solo un conserje. Eran un cuchillo que se retorcía en cada sacrificio que había hecho, cada sueño que había enterrado. Pensó en su madre, que se había matado trabajando por sus hijos. Pensó en Miles, quien la admiraba por su fuerza. Y pensó en sí misma, en su valor, su dignidad, su fuego. Cuando Patrick llegó a las puertas de cristal, algo en Tasa se quebró. No iba a dejar que ese hombre se marchara, pensando que la había destrozado. Se enderezó, cuadrando los hombros, y su voz atravesó el vestíbulo como una cuchilla. «Basta». La palabra fue suave, apenas un susurro, pero llevaba el peso de toda una vida de lucha. Era una declaración, una línea en la arena. El vestíbulo quedó en silencio. El murmullo de la ciudad exterior se desvaneció. Patrick se detuvo, con la mano en la puerta. Lentamente, se giró, sus ojos clavados en los de Taz. Por un instante, ninguno de los dos se movió. La mirada de Tasa era firme, inquebrantable. Sus ojos marrones ardían con un fuego que Patrick nunca antes había visto. En ese momento, ella no era solo una conserje. Ella era una fuerza innegable y sin complejos. Patrick, a pesar de toda su riqueza y poder, sintió que algo cambiaba en su interior. Estaba acostumbrado a que la gente se acobardara ante él, doblegándose a su voluntad. Pero esta mujer, esta conserje, lo había detenido en seco con una sola palabra. Patrick no respondió. No podía. Por primera vez en años, se quedó sin palabras. Empujó las puertas y desapareció en el bullicio matutino. Pero la voz de Tasa permaneció en su mente. «Basta», resonó en su mente. Un desafío a todo lo que creía saber. Durante las siguientes semanas, Patrick se encontró observando a Tasa, no de forma inquietante, sino con una especie de curiosidad reticente. Notó cómo se movía por el edificio, con la cabeza bien alta a pesar de las miradas despectivas de los inquilinos. La vio bromear con el guardia de seguridad, con una risa alegre y genuina. La oyó hablar con otro conserje sobre su hermano, sobre cómo estaba ahorrando para su fondo universitario. Poco a poco, la imagen de un simple conserje comenzó a desmoronarse.
Patrick había construido su imperio sobre la creencia de que las personas eran o ganadores o perdedores, y siempre se había visto a sí mismo como el primero. Pero Tasa era algo completamente distinto. No perseguía el poder ni la riqueza. Luchaba por algo más grande: la supervivencia, la familia, la dignidad, las cosas. Patrick nunca había tenido que luchar por su fuerza. Su silenciosa resiliencia le hizo cuestionar su forma de vida. Por primera vez, se sintió pequeño. Una noche, mientras Tasa terminaba su turno, un guardia de seguridad se le acercó. «El señor Wright quiere verla en su oficina», dijo, con tono neutral pero curioso. A Tasa se le revolvió el estómago. No había visto a Patrick desde aquel día en el vestíbulo, y casi esperaba que la despidieran por haber hablado. Siguió al guardia hasta el último piso, donde la oficina de Patrick tenía vistas al horizonte de Atlanta. La habitación era toda de cristal y acero, fría e imponente, igual que el propio Patrick. Patrick estaba de pie tras su escritorio, con una expresión indescifrable. «Señorita Simmons», dijo, señalando una silla. «Siéntese, por favor». Tasa se sentó, con las manos cruzadas sobre el regazo, en guardia. No iba a dejar que la intimidara de nuevo. «Te debo una disculpa», dijo Patrick, en voz más baja de lo que ella esperaba. «Lo que te dije ese día estuvo mal. Me equivoqué. Te he estado observando y he visto lo duro que trabajas, lo mucho que te importa. No eres solo una conserje. Eres alguien con potencial. Me gustaría ofrecerte un trabajo en Wright Tech, un puesto directivo. Supervisarías las operaciones de una de nuestras instalaciones. Es una oportunidad para demostrar de lo que eres capaz». Tasa parpadeó, atónita. Un trabajo en Wright Tech. Era la clase de oportunidad con la que ni siquiera había soñado. El salario sería suficiente para mudarse con Miles a un mejor barrio, pagar su universidad y empezar a construir la vida que siempre había deseado. Pero al mirar a Patrick, vio al mismo hombre que la había despedido tan fácilmente. ¿Podía confiar en él? ¿Era solo una forma de aliviar su culpa? Esa noche, Tasa se sentó a la mesa de la cocina, dormida a mil en la habitación contigua. Miró fijamente su cuaderno. Las páginas llenas de sus sueños para Simmons brillaban. La oferta de Patrick era tentadora, pero se sentía como una traición a todo por lo que había luchado. No era solo una conserje. Ella era Tasa Simmons, una mujer que se había abierto camino en la vida con nada más que su propia fuerza. No necesitaba que Patrick Wright la validara. Al día siguiente, regresó a su oficina. Patrick parecía expectante, casi petulante, como si diera por sentado que ella aprovecharía la oportunidad. Pero Tasa tenía otros planes. «Gracias por la oferta, señor Wright», dijo con voz firme. «Pero no estoy aquí para trabajar para usted. Estoy aquí para marcar la diferencia. Acepto su oferta, pero con mis condiciones. Quiero que financie un programa de mentoría juvenil en mi comunidad. $1.000.000. Les dará a niños como mi hermano la oportunidad de soñar más grande de lo que yo jamás podría. Ese es mi precio». Patrick apretó la mandíbula, pero había un destello de respeto en sus ojos. No se esperaba esto. Nadie negociaba nunca con Patrick Wright. Pero Tasa no era cualquiera. Tras un largo silencio, Patrick asintió. «Listo», dijo, $1.000.000 para el programa, pero quiero que lo dirija usted. Tiene la visión, señora Simmons. Confío en que la hará funcionar». Tasa no sonrió, pero sintió que se le quitaba un peso de encima. Lo había logrado. Había convertido un insulto en una oportunidad, no solo para ella, sino para toda su comunidad. Durante el año siguiente, el programa de mentoría juvenil Simmons tomó forma, ofreciendo tutoría, capacitación laboral y becas a jóvenes de los barrios más pobres de Atlanta. Tasa se convirtió en una heroína local. Su historia se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora. No aceptó el trabajo de Patrick, pero sí forjó una alianza con él, basada en el respeto mutuo más que en el poder. Patrick, por su parte,
comenzó a cambiar. Empezó a escuchar a sus empleados, a cuestionar sus propios prejuicios y a invertir en programas que impulsaran a las personas a las que antes había despedido. No era perfecto, pero lo intentaba. Y. Todo empezó con una palabra. Basta. Tasa nunca olvidó ese momento en el vestíbulo. Fue el momento en que encontró su voz, el momento en que se negó a ser invisible. Mientras estaba en la ceremonia de inauguración del programa de mentoría, a kilómetros de distancia, sintió el espíritu de su madre con ella. Lo había logrado. No subiendo la escalera de nadie, sino construyendo la suya propia. Y en lo más profundo de su mente, sabía que la chispa de Simmons seguía esperando. Algún día, ella también haría realidad ese sueño. Pero por ahora, ya había hecho suficiente.